La semana pasada estábamos hablando de la unidad de la iglesia. La iglesia es una. Hicimos toda la parte que dijimos que hoy vamos a hablar de los vínculos de la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son los vínculos de unidad de la iglesia? El primer vínculo de unidad en el pueblo de Dios es la profesión de una misma fe recibida de la enseñanza de los apóstoles. Ese es el primer vínculo que une a la iglesia. El primer vínculo que une a la iglesia es ¿cuál es? Una sola fe. Una sola fe. Que no le inventa el Papa, que no le inventa nadie. ¿Esa fe de quién la recibimos? De los apóstoles. O sea, que el primer vínculo de unidad es esa fe que los apóstoles depositaron en la iglesia y que el Espíritu Santo reveló en los primeros 5 grandes concilios de la iglesia. Porque si se recuerdan, Jesús les dijo el Jueves Santo a los apóstoles: tengo otras muchas cosas que contarles, pero si se las dijera ahora ustedes no las iban a entender. Cuando venga el Paráclito, Él los va a introducir a la verdad completa. El Paráclito descendió el día de Pentecostés y durante los 5 primeros concilios de la iglesia, que fueron los más importantes, que fueron los que plasmaron la doctrina de todas las iglesias del mundo, hasta las pentecostales, hasta el día de hoy, menos los testigos de Jehová y los mormones, que ninguno de los dos son cristianos. Pero el resto de esos dos, el resto de las iglesias, los pentecostales más furibundos, aunque no lo quieran reconocer, ellos predican la fe que nosotros proclamamos en los 5 primeros concilios. Lo que pasa es que como ellos son tan ignorantes en historia, pues piensan que lo que ellos creen se lo dijo el Espíritu Santo a su pastor aquí en Hialeah hace 2 años. O sea, pero la fe es el vínculo de unidad externa de los creyentes. La fe se transmite y la fe se celebra también en la iglesia. Por eso es tan importante, y lo dice San Pablo, mantener el vínculo de la fe. Y por eso que cuando hay una herejía en la iglesia, eso daña la unidad de la fe. Entonces esos teólogos que andan por ahí, muchos de ellos jesuitas, diciendo que Cristo nos resucitó físicamente, este padre que ahora no recuerdo, de la Javeriana de Bogotá, que escribió un libro diciendo que María no fue virgen ni Cristo resucitó, un libro terrible, y un jesuita, y el Papa le mandó a parar el libro, pero con la arrogancia más grande del siglo lo iba a publicar, y aunque no lo publicó, ya el daño lo hizo. El padre John Sobrino, jesuita también desafortunadamente de Salvador, que lo tuvieron que excomulgar. Hace el año pasado los comulgaron, lo separaron de la comunión de la iglesia por las herejías que dijo, que eran más o menos estas. El dichoso padre, ¿cómo se llama el padre aquel que también jesuita, que venía aquí de Brasil? El padre Quevedo. Cuánto daño causó en Miami. Las heridas de la fe dentro de la iglesia son más profundas que las que son fuera de la iglesia. Por eso tenemos que mantener el vínculo de la fe. Cada cual no puede creer lo que le dé la gana, porque si cada cual cree lo que le da la gana, dejamos de ser iglesia. Y por eso el católico no puede tener duda. Yo oía que decía un pastor presbiteriano, el pastor Steve Wood, que se convirtió aquí en el centro de la Florida, y él decía que cuando él se convirtió en catolicismo lo encontró todo tan fácil, porque decía, todo está escrito. Es decir, a veces cuando yo tenía que predicar un sermón presbiteriano, tenía que buscar alguna doctrina de algo, iba a buscar y no encontraba absolutamente nada. Entonces él dice, ¿a dónde tenía que ir a buscar? A los concilios de la iglesia católica. Por último, dice que tenía que hablar de la anticoncepción y no encontraba ninguna doctrina protestante de la anticoncepción y tuvo que ir a la iglesia católica, hasta que dijo, bueno, si estoy buscando tanto en la iglesia católica, algo debe haber en la iglesia católica. Y se convirtió, me decía, yo me lo vi todo tan fácil, todo está escrito en blanco y negro. Yo solamente para ser salvo tengo solamente que seguir lo que está escrito. Yo no sé por qué los católicos nos complicamos y tenemos tantas dudas. El que tenga el catecismo, hermano, no puede tener dudas. Ahora, que ustedes no tengan el catecismo es otra cosa, es que la mitad de la iglesia no tenga el catecismo, pero el catecismo es el arma más fácil para no tener dudas. Todo lo que yo contesto en EWTN, créanme, todo, a no ser la parte histórica, todo es de fe, está en el catecismo. O sea que todos los católicos deben tener el catecismo, lo deben usar, lo deben leer, lo deben releer. Pero como decíamos, la fe es la unidad externa de los creyentes, y la fe se transmite y se celebra y se anuncia en la iglesia. Por eso el Señor le confió a los apóstoles el ser testigos de la verdad. Nosotros celebramos la fe, cada Eucaristía es una celebración de fe. ¿Por qué? Porque solamente por fe creemos que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por fe creemos que el evangelio que se predica es un evangelio verdadero que viene a nosotros desde la época de los apóstoles.
El mismo Señor Jesús quiso cimentar esta fe de la iglesia cuando el mismo Jueves Santo le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirmarás a tus hermanos. Eso se lo dijo el Señor a Pedro en el discurso de San Juan el Jueves Santo. Aquí públicamente le da el Señor a Pedro la misión de ¿qué? De confirmar la fe. El Papa, una de las misiones del Papa es el confirmar la fe. ¿Qué cosa quiere decir confirmar la fe? Quiere decir que el Papa es el custodio de la fe, y el Papa es el que dice que lo que nosotros creemos es materia de fe. Por eso, ese es uno de los vínculos de la unidad. San Hilario de Poitiers, en un texto que tiene uno de los padres de la iglesia, dice que cuando Cristo dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es hablando espiritualmente sobre la confesión de fe de Pedro, que Cristo edifica a la iglesia, por supuesto con Pedro como guía de la iglesia, pero dice que es en esa confesión de fe, es el fundamento de la iglesia, porque si Pedro no dice: tú eres el Cristo, Cristo no le hubiera dado la promesa. Así que es la confesión de fe de Pedro lo que desata que él sea confirmado como vínculo de fe de la iglesia, roca de la iglesia. El segundo vínculo que tenemos está en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el primer vínculo de unidad de la iglesia? La fe. La fe. Vamos a repetirlo porque pasó lo olvida. El primer vínculo de unidad de la iglesia es la fe. Si tenemos diferente fe, ya no somos iglesia. Por eso cuando una persona tiene una fe diferente a la de la iglesia, se queda fuera de la iglesia. Yo no quiero asustar a nadie con excomuniones ni nada de eso, pero hay algo que ya la gente no habla porque cree que son pasadas de moda, pero están escritas y es doctrina de la iglesia. Hay una cosa que se llama comunión late sentencia. La excomunión late sentencia quiere decir que si tú crees algo en contra de lo que cree la iglesia y te lo aclaran y tú sigues creyendo algo en contra de lo que cree la iglesia, en ese momento, sin que nadie dicte sentencia, quedas automáticamente excomulgado del cuerpo de Cristo. Punto. Dice, late sentencia, que decir, sin que medie, porque el Papa, como cuando excomulgó a John Sobrino, al padre John Sobrino, el Papa dictó sentencia de excomunión. Ese sacerdote no fue excomulgado hasta que el Papa no dictó sentencia. Pero la late sentencia, no hay que dictar sentencia. Tú mismo te excomulgas. Desde que te dicen, mira, lo que tú estás creyendo está mal, lo que la iglesia cree es esto, y tú persistes en creer algo diferente, estás ya excomulgado, late sentencia. Ya son cuántos Dios, sabe Dios cuánto habrán excomulgado por ahí, ni siquiera lo sabe. Porque la iglesia tiene que mantener el vínculo ¿en qué? En la fe. No podemos tener cada cual una fe individual. Tenemos una, lo dijo San Pablo, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Cuál es el segundo vínculo de unidad de la iglesia? Lo dice Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles permanecían en la comunión y en la fracción del pan. El segundo vínculo de la iglesia es la Eucaristía. Ese es el segundo vínculo de la iglesia. Y está vinculado con el primero, porque si tú no tienes la misma fe, tú no puedes creer en la presencia de Jesús en la Eucaristía. O sea, un solo culto. El culto se realiza plenamente toda la gracia santificante que Dios distribuye en su iglesia. La Eucaristía, y cuando veamos los sacramentos lo veamos, la Eucaristía es el centro del vínculo de la fe de la iglesia. Por eso la gente dice, ¿por qué yo tengo que ir a misa el domingo? Tú tienes que ir, ¿por qué no puedo ir el miércoles? Por supuesto, tú puedes ir el miércoles, puedes ir todos los días, muy santo, muy bueno, y puedes ir el jueves, puedes ir el viernes, pero tú tienes la obligación de ir el domingo, porque la Eucaristía del domingo es lo que constituye, ¿qué cosa? El vínculo de unidad de toda la iglesia. Cuando se dice la Eucaristía, que se dice aquí en Miami, en cualquier parroquia, es la misma que se dice en la China, es la misma que se dice en Roma, es la misma que se dice en una choza en África de misiones, es la misma que se dice en la Basílica de San Pedro. Es la misma Eucaristía, porque la Eucaristía es vínculo de unidad. Por eso, queridos hermanos, es que el Papa ha insistido tanto, cada párroco no puede inventarse una liturgia eucarística diferente. El sacerdote que se inventa una liturgia eucarística rompe la unidad de la iglesia. Porque lo hermoso de la iglesia es que las mismas palabras que se dicen aquí se dicen
en el billón y tanto de cristianos del mundo y la oyen al mismo tiempo. Ese vínculo de unidad, cada cual no puede decir, ay, porque me gusta ahora, no sé, leer una lectura de Rabindranath Tagore. Tú no puedes hacer, por mucho que te guste, tú no lo puedes hacer. O porque quiero, en el ofertorio, quiero hacer una oración de sanación. Tú no puedes hacer una oración de sanación en el ofertorio. Rompes la Eucaristía. Y el Papa ha sido muy claro porque se ha usado mucho de eso. Si tú quieres orar por sanación, tú puedes orar por sanación cuando se acaba la misa. El objetivo de la misa no es la sanación de nadie. El objetivo de la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz ofrecido al Padre. Entonces se volvió una loquera esto, la gente, una misa de sanación. Entonces todo el mundo venía a ofrecer el sacrificio de Cristo al Padre. No, ¿a qué venía? A buscar la sanación. Entonces fíjate, y era así, se quitaba del cordero sacrificado, ¿para qué? Para ver que yo pesco. Son un servicio religioso, pero son los protestantes. No se puede, por mucho que te guste y por muy bonito que sea, rompe la unidad de la iglesia. Tú quieres hacer misa de sanación, tú haces la misa, el sacrificio de Cristo. Y cuando se acaba la misa, tú puedes orar hasta por los camellos si te da la gana. Pero después que se acaba la misa, nadie puede introducir, porque nadie puede poner la paz al principio, aunque yo creo que la paz debía estar al principio de la misa, pero yo no dicto la unidad de la iglesia. La paz tiene que ir en el momento que va la paz. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Nadie, no se puede, y no es que el Papa sea cabezón, es que se rompe la unidad de la iglesia. Si lo hermoso es que yo estaba viendo el otro día un documental de la China, de un pueblo perdido en el norte de la China, y estaban haciendo exposición del Santísimo y estaban cantando el Tantum Ergo Sacramento, lo mismo que cantamos aquí con incienso, la misma adoración del Santísimo que se hace aquí en el norte de un pueblo perdido de la China. Cuando tú ves esto dices, somos una iglesia, y por eso que el demonio ha querido también tanto. Pues una vez a mí me contaron que en una reunión de una religiosa que hubo por ahí por Florida, pusieron en el altar una olla de arroz, porque dice que el arroz tenía más sentido de comida que el pan. Hermanos, que a la iglesia, después de los años 60, una gran locura se adentró en la iglesia, y las consecuencias las estamos sufriendo del desorden que entró en la iglesia, y todo ese desorden que el diablo metió en la iglesia, y que Pablo VI dijo, abrimos la puerta para que entre la luz, y se ha metido el azufre del infierno, en el discurso de Pablo VI, líbranos del mal. Todo eso, hermano, es lo que ha traído todas estas cosas que estamos nosotros sufriendo en este momento, y que ahora el Santo Padre está tratando de devolver a la unidad de la iglesia, porque es lo que la gente dice, no, porque antes del concilio. No hay ni antes del concilio ni después del concilio. La iglesia es una antes y es la misma después. Pero entró una idea en la iglesia que todo lo del Concilio Vaticano para atrás no servía, y que lo que estamos haciendo ahora es lo bueno. Eso es un error. Es como si 2000 años de tradición no hubieran servido para nada. Y ahí, eso que Benedicto XVI dice, no se puede romper la continuidad de fe histórica de la iglesia. Es la misma iglesia del Concilio de Trento, es la misma iglesia del Concilio de Calcedonia, es la misma iglesia. Nadie dijo cuando de Trento para atrás nada sirve. No, el Concilio de Trento rectificó errores. Todos los concilios lo que han hecho es rectificar errores. Pero llegó el Vaticano II y la gente que lo implementó, porque no fue el concilio que hizo, en vez de rectificar errores, dijo, todo lo de antes no servía, vamos a hacerlo todo nuevo. ¿Tú sabes lo que se hizo ahí? Se rompió la unidad consecutiva de 2000 años de fe, y por eso vemos que las órdenes religiosas y tantos sacerdotes y tantas religiosas salieron de los monasterios. Yo vi una historia en la televisión que lo hace esta artista que hace de Flying Nun, ¿cómo se llama ella? Sally Fields, que ella hace de monja en esa película, y yo me di cuenta, porque yo cuando era muy chiquito y no viví eso así plenamente como lo que vi ahí. Esa muchacha es la historia de una monja real. Esa muchacha entró en una orden de clausura, de novicia, aquello lleno de novicia. En ese momento, cuando tú entrabas a la clausura, te entregabas a Dios y te apartabas del mundo de la familia. La madre se enfermó de muerte y ella no pudo salir del convento, y ella lo aceptó así porque ella había hecho renuncia para entregarse al Señor, y ella oró por su mamá y no fue. De buena primera llegó el concilio, le quitaron los hábitos y las mandaban todos los años de vacaciones, un mes a la playa. Entonces ella empezó a decir,
Entonces yo no fui a la muerte de mi mamá y ahora voy a la playa. Entonces lo que yo hacía antes, lo que yo hice por todo este tiempo estaba mal hecho. Entonces ahí la mandaron a estudiar a la universidad. Terminó enamorándose de un muchacho y salió del monasterio. Pero yo veía la ruptura de ¿qué? De la unidad de la iglesia que venía por todos estos monjes benedictinos que tenían 9 oraciones al día. Mira, qué exageración, pero ese era el ritmo de la vida de ellos. Le quitaron las 9 oraciones y le dejaron 4. ¿Tú sabes qué sucedió? Se vieron de buena primera que tenían un montón de tiempo, que no tenían absolutamente nada que hacer, y en ese ocio empezaron los problemas, y empezó la nueva era a meterse con orientalismo, con yoga y eso, porque estaban buscando algo con qué llenar el hueco que le quitaron después de 1600 años de tradición. La iglesia es una, y es una unidad que no es una porque somos uno, es una porque tenemos 2000 años de continuidad, porque cuando hay continuidad no hay unidad, y el vínculo primero de unidad de la iglesia es la fe. Segundo vínculo de unidad es la Eucaristía. Hemos hablado ampliamente de la Eucaristía aquí en este ministerio, por eso yo no voy a hablar mucho de la Eucaristía, pero la Eucaristía es el vínculo central de la unidad de la iglesia, porque fíjate que somos todos que comemos del mismo cuerpo, y ese mismo cuerpo de Cristo que recibe yo, y que recibes tú, y que reciben y que reciben los chinos, y que reciben los africanos, es lo que constituye la unidad de la iglesia. Todos recibimos el mismo cuerpo de Cristo, por eso se llama común unión con Cristo, pero también común unión con la iglesia, toda la iglesia. Por eso el rito de la paz está antes de la comunión, porque si tú no tienes paz con tus hermanos, tú no puedes tener comunión con Dios. Amén. Por eso se dice tanto, si la paz estuviera al principio de la misa, tú sabes qué cosa fuera, un saludo. Vamos a saludarnos todos los que estamos aquí. No, la paz no es un saludo, eso lo hemos dicho 1.000.000 de veces. A mí una señora casi me da galleta en el monte de las bienaventuranzas en Israel cuando yo lo dije, y me saltó como una leona cuando yo dije que la paz no era saludo. La paz no es un saludo, la paz es un símbolo de que yo estoy en paz con toda la iglesia, que estoy en comunión con la iglesia para después poder tener comunión con Cristo. Cuando yo como, no sé, como carne o lo que sea, esa carne me alimenta una oreja y un pie o me alimenta el cuerpo entero. El cuerpo entero, ¿no? Cuando uno comulga, se alimenta el cuerpo completo de la iglesia. Por eso la Eucaristía, y por supuesto que está ligado a la fe, porque sin fe no hay Eucaristía. Por eso tenemos la fe, tenemos la Eucaristía como vínculo de unidad de la iglesia. Por eso la Eucaristía es el centro, el corazón de toda la iglesia. Todos los sacramentos surgen de la Eucaristía. Los 7 sacramentos nacen de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el centro y el corazón de la iglesia. ¿Por qué todos los sacramentos nacen? El bautismo nace de la Eucaristía. Usted dirá, bueno, pero si la Eucaristía viene después del bautismo. El bautismo nace de la Eucaristía. ¿Por qué el bautismo nace de la Eucaristía? Porque cuando Jesús instituye el orden sacerdotal es en la última cena. Cuando instituye Jesús el orden sacerdotal en la última cena, cuando dice, hagan esto en conmemoración mía. ¿A qué se refiere? A la Eucaristía. Que sigan haciendo la Eucaristía, pero cuando dicen, hagan esto, ¿a quién se lo dice? A los apóstoles. Instituye el orden sacerdotal. Y del orden sacerdotal nacen todos. ¿Quién bautiza? El sacerdote. Si Jesús no instituye en la Eucaristía el orden sacerdotal, no puede haber bautizo, no puede haber confesiones. O sea que eso, por eso que todos los sacramentos nacen de qué, de esa orden. ¿Dónde se da esa orden? ¿En el medio de qué? De una Eucaristía. Entonces todos los sacramentos y la vida de la iglesia nace de la Eucaristía. Por eso dijo tan hermosamente Juan Pablo II que los sacerdotes, y se aplica a toda la iglesia, pero dijo específicamente a los sacerdotes en la encíclica eucarística, dice que los sacerdotes viven en y por la Eucaristía. Y eso se aplica a toda la iglesia. Dice que vive ¿dónde? En la Eucaristía. El sacerdote y la iglesia no puede vivir fuera de la Eucaristía. Vive en la Eucaristía y vive por la Eucaristía, porque toda tu vida se dirige a ¿qué? A celebrar la Eucaristía, donde vas a vivir en. Por eso es que dice que la iglesia vive en la Eucaristía y por
la Eucaristía. Todos los grandes problemas que ha tenido la Iglesia surgen de toda esta diversidad que ha roto la unidad, pero sobre todo también por la profanación de la Eucaristía. Se ha perdido la devoción a la Eucaristía. Por eso el Papa en la Iglesia Eucarística insiste en que los sacerdotes tienen que vivir en la Eucaristía. Cuando el sacerdote se aparta de la Eucaristía, se cae en el campo del demonio. Y vivir en la Eucaristía no quiere decir que tiene que celebrar la Eucaristía, porque el sacerdote tiene que celebrar todos los días la Eucaristía. Es meterse dentro de lo que está celebrando. Pues no ser un profesional de sacramento, que vengo aquí y hago un sacramento. No, eso es un profesional. Un abogado arregla un caso y resuelve el caso y se va. Ahora, como un abogado vive su profesión, se mete dentro del caso. Un médico viene y te sana y te pone las inyecciones y te sana y te quedas totalmente sano y se va y después se desconecta de ti y se acabó. Un verdadero médico se mete en la enfermedad del paciente y está en su casa pensando ¿qué le puedo? Eso es vivir en... Tú puedes venir, dar una misa y te se acabó. Eso no es vivir en la Eucaristía. La Eucaristía es meterte dentro. Hermano, eso uno se ve, uno se da cuenta cuando uno ve un sacerdote celebrando la Eucaristía. Tú sabes si está en la Eucaristía o es un profesional de la Eucaristía. ¿Valen las dos? Por supuesto que valen, porque es Cristo que actúa. Pero que Él es el que tiene un problema, porque el sacerdote vive, y nosotros los sacerdotes, y también los fieles que oyen la Eucaristía distraídamente o perdiendo el tiempo, o sacrílegamente la Eucaristía. Y el demonio sabe muy bien lo que hace, por eso el demonio, aunque ustedes crean que no, y no es que yo sea un dinosaurio litúrgico, porque yo te digo que yo después del concilio hice horrores litúrgico. Yo quemé una dolorosa que tenía como 300 años y un Jesús Nazareno antiquísimo. Pero dije, Señor, si yo me saco la lotería un día, yo voy a ir a Sevilla, voy a comprar una dolorosa de las más caras, la voy a donar a mi pueblo, porque yo quemé la dolorosa de mi pueblo que se salvó de cuando Maceo quemó la iglesia, que cruzó la trocha y yo la quemé. No la quemamos, porque ¿para qué tantos santos? Cuando después del concilio, cuando todo aquello. Pero después uno se da cuenta y dice, caballero, pero qué cosa fue lo que pasó en nosotros mismos. O sea que yo después me he dado cuenta de todas las atrocidades que no hice yo, que le hicieron montones de gente cuando se tumbaron los altares. Ahora en la iglesia de San Antonio, cuando fuimos al pueblecito al lado de San Lío, una iglesia preciosa de 1853, le tumbaron el altar de 200 años y pusieron una cruz pelada en la pared. Yo vi una foto de esa iglesia cuando tenía el altar antiguo, que tenía un tríptico, como 3 iconos preciosos dorados. Lo tumbaron para dejar la pared pintada de blanco con una cruz. Entonces eso fue una cosa. Y todas esas cosas, hermano, pero después me he dado cuenta que quitar todos esos signos de la iglesia rompen la unidad de la iglesia. Y todo eso, que ustedes crean que no, todo eso comulgar en la mano, eso propicia el sacrilegio del sacramento. Y el Padre Francesco lo dijo muy claro. Dijo el Padre Francesco, ¿para qué entonces el sacerdote se tiene que lavar las manos antes de la misa y después en la misa volverse a purificar las manos para tocar la hostia? Y la gente viene con las manos, ¿sabe Dios de dónde? A comulgar. Entonces, ¿para qué el sacerdote tiene que purificarse tantas veces las manos? Aunque crean que no, esa familiaridad, dame acá y toca la custodia, eso ha roto la majestad de Dios en la iglesia. Y eso que me llevo la hostia en la mano, ¿cuánta gente yo he visto llevarse la hostia en la mano y le he tenido que caer detrás? ¿Cuántos padres partiendo la hostia dándole un pedacito al hijo? ¿Cuántas hostias se encuentran en los misaletes en las iglesias? Pero todavía vi en CNN una gente poniéndole un su a una iglesia porque la hostia que le dieron a la niña en la primera comunión tenía un color raro y las chiquitas se llevó la hostia de la primera comunión. Imagínense qué elemento, qué futuro. La chiquita se llevó la hostia de la comunión en la mano, se la dio a los padres, la tenían puesta en un sobrecito plástico como prueba para el juicio de que la hostia estaba mala. Una hostia consagrada, el cuerpo de Cristo en juicio metido en un sobre plástico. Para mí esa gente, todo, familia, hijos, todo el mundo están excomulgados de la sentencia. Ahora, ¿qué futuro de esa chiquilla que se llevó, por cuánto yo cuando yo tomé la primera comunión voy a tocar yo la hostia? Que se llevó la hostia para que los padres vieran que tiene un color raro. Así que fue la primera comunión y se llevó la... Mira papá qué color más raro tiene la... Yo digo que yo no vaya a haber sido un milagro eucarístico. Porque cuando el sacerdote de la comunión se fija bien y si ve un color raro no la da. Porque el sacerdote está viendo la hostia cuando se da la... Pues ahí estaba en CNN con la hostia metida en un ziploc de esos. ¿No comulgó? No hizo la primera comunión. No, mira tú qué futuro. Ahora digo yo, ¿qué estamos preparando en la
en la iglesia. ¿Qué estamos preparando en la iglesia? Estamos rompiendo. Todas esas cosas, ustedes crean que no. No hay nada que rompa más el sentido de lo sagrado que la familiaridad con las cosas sagradas. Yo me acuerdo que en mi pueblo, por nada de la vida, nadie subía al presbiterio de la iglesia. Ni niños, ni adultos, ni mujeres, ni hombres. Nadie. Que iba a la sacristía, daba la vuelta por fuera. Ahora los niños se suben, gritan por el micrófono y los padres no le dicen absolutamente nada. ¿Qué tú puedes esperar cuando ese chiquillo que pega grito en el micrófono cuando llegue a hombre? ¿Qué respeto le puede...? Si Dios tiene que ser reverenciado porque tiene que ser aparte de los demás. Como dice San Agustín, cuando tú entiendes a Dios, entonces no es Dios. Y entonces el demonio lo ha puesto porque se está rompiendo la segunda unidad de la iglesia, que es la Eucaristía. O sea, que tenemos la fe, la Eucaristía y la oración en común, que es lo que hacían los apóstoles en la enseñanza común y la fracción del pan. La oración también es parte de la unidad de la iglesia. Cuando se hace, como hicimos en el monasterio cuando fuimos ahora esta semana, un grupo que hacemos la lectio divina, cuando algo tan simple como rezar el rosario. Todo eso es vínculo de la unidad de la iglesia. Todo eso es vínculo de la verdadera unidad de la iglesia. Y un consejo también que yo les doy: cualquier alusión a persona viva o media viva es pura coincidencia. Ahora, que nadie venga, lo está diciendo por mí, no lo estoy diciendo por nadie. ¿Está claro? Está claro. Tú no puedes cambiar las oraciones de la iglesia. En el rosario se dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Porque por mucho que te guste decir alégrate la llena de gracia, tú no puedes decir alégrate la llena de gracia. Porque cuando estás rezando el rosario, tú oyes una voz que sale que rompe la unidad de lo que se está haciendo. Inclusive el padre Saúl lo hace y está mal. El padre Saúl dice: Dios te salve María, la más favorecida. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes, tú estás orando en tu casa, tú puedes decir: Dios te salve María, la más grande de todas, la más pura, la más santa, la que habita en los lugares más inaccesibles, llena eres de gracia, que tu gracia llene. Tú puedes decir cuando tú estás orando lo que te dé la gana. Pero cuando se ora a la iglesia, tú no puedes inventar tu oración, porque rompe la unidad de la iglesia. Y eso está de moda ahora, que cada cual dice la jaculatoria del rosario. La jaculatoria del rosario es María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. Tú estás diciéndole: María, Madre de gracia, Madre de piedad. Estás una petición en la vida. ¿Qué estás pidiendo? En la vida y en la muerte, ampárame, Gran Señora. Amén. Ahora vestimos porque eso suena mejor. María es Madre de gracia, es Madre de piedad. No. ¿Cómo es entonces? María, Madre. Cuando tú dices María es Madre de gracia, entonces tú no estás haciendo una petición, estás haciendo una proclamación. Y no es una proclamación, es una petición. No es María es Madre de gracia, es María, Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Amén. No es, cuando tú dices María es Madre de gracia, eso no es una petición, eso es una afirmación de fe. O sea, pero que nos hemos apartado, y se lo digo porque son los errores, he caído yo, y caen sacerdotes y cae. Yo mismo traduje una oración de San Miguel Arcángel, que después que la traduje nadie la podía rezar. Yo dije: entonces yo no puedo hacer la oración, porque no me sonaba bien la oración original. Pero después me dije: yo no puedo cambiar la oración de San Miguel Arcángel, porque cuando la rezamos con gente de otros países en las peregrinaciones, todo el mundo se callaba porque había cosas que yo había cambiado. Todos hemos caído en ese. Yo dije: esta oración no me suena como está hecha, yo la voy a arreglar. Pero me di cuenta que yo no soy toda la iglesia. Entonces hemos cogido la costumbre de cambiar las oraciones, y eso es una ruptura también, con que parezca sencillo, de la unidad de la iglesia, porque la oración es parte. Miren, ustedes pueden orar, lo más lindo que hay personalmente es coger una oración y ampliarla. Tú puedes estar orando toda una noche con el Padre Nuestro. Padre nuestro, tú eres mi Padre, yo te alabo y te bendigo, yo siento que tú me cuidas, yo siento que yo soy tu Hijo, santificado sea tu nombre, que todos los pueblos santifiquen tu nombre, que todos los pueblos te alaben, dame ese deseo de santificarte, venga a tu reino, que toda mi familia se encuentre. Tú puedes coger una oración y estar orando toda la noche
en una oración. Pero eso tú no lo puedes hacer cuando se está orando en comunidad. Como cuando tú estás en la Eucaristía y te pones a hablar en lengua. ¿Qué pintas tú en la Eucaristía hablando? A no ser que sea que haya un grupo de espiritualidad carismática que esté celebrando la Eucaristía y en la acción de gracia la gente ore. Pero en la misa de la parroquia tú no puedes ponerte a hablar en lengua, porque tú estás rompiendo la unidad de los que están allí en la iglesia. Y el demonio sabe cómo se va, porque estas pequeñas cosas parecen que no, pero estas pequeñas cosas van llevando a la desunión. También yo saqué aquí porque no quería si me meto en otro tema, pero me voy a llevar demasiado. Debí entrar en la iglesia santa, pero en la iglesia es católica, pero eso lo dejamos para la semana que viene, porque si entro en ese tema ahora, más nunca vamos a terminar. Por eso estamos viendo la santificación y la unidad de la iglesia. El que atente contra la unidad de la iglesia verdaderamente se está haciendo reo del cuerpo de Cristo, porque la iglesia, como dice el Salmo, como dice San Pablo en Efesios, es una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Por eso somos todos introducidos en el mismo pacto con Dios, ¿a través de qué? De un solo bautismo. Por eso tú no te puedes bautizar 3 o 4 veces, porque no hace falta mucho bautismo. Un solo bautismo te adentra en el único pacto de Dios. Hemos hablado la semana pasada cómo Dios tiene un solo pueblo, cómo Dios tiene un solo pacto, cómo nos adentramos en ese pacto en un solo bautismo. Tenemos una sola fe, oramos de una misma forma. Por eso también hay veces que también pienso que la iglesia también debe tener un lenguaje propio de la iglesia. La iglesia debe tener un lenguaje propio de la iglesia. Y cuando estábamos en el Viernes Santo en Jerusalén, estaba María, ¿quién más estaba este Viernes Santo? Sonia, ¿quién más estaba? Mildred, José. Cuando estábamos en el Santo Sepulcro, en el Viernes Santo, que habían japoneses, habían chinos, habían ucranianos, gente del mundo entero, y todo el mundo estaba orando en latín. Todo el mundo estaba rezando el Padre Nuestro en latín, todo el mundo estaba cantando los salmos en latín, gente de toda la tierra. Si no hubiera habido el latín, el 90% de las personas que estaban allí no hubieran estado de espectadores, no de participadores. La iglesia debe también tener un lenguaje propio, que nunca ha dejado de ser el latín, siempre ha sido, pero cayó en desuso. Y hemos visto en la misma misa que estaba dando el otro día en EWTN, no sé si ustedes lo vieron, todo el mundo contestando en latín. Y aunque tú no entiendas el latín, si dices Dominus vobiscum, con espíritu tuyo, tú sabes que eso es: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Pero tú sabes que se está diciendo en el momento que se dice eso, tú sabes lo que estás diciendo. O sea, no que se haga siempre, pero cuando hay las misas en Roma, tanta gente en la Basílica de San Pedro, si la dicen en italiano, el 90% de los que están allí se quedan fuera. Ahora, cuando tú ves en latín, tú ves que es todo, y ese era el sentido de la unidad. Pero entonces mira qué interesante, en un mundo que se globaliza, y en un mundo que el inglés empieza a ser un idioma universal, entonces la iglesia coge el idioma de ella universal y lo desglobaliza. Tú no te das cuenta como que alguien está manejando detrás de la iglesia la jerarquía en la iglesia, que es por supuesto que es uno de los centros de unidad de la iglesia. La iglesia tiene solamente 3 ministerios ordenados, que es el episcopado, el presbiterado y el diaconado. No hay más ningún ministerio ordenado de la iglesia. 3 ministerios que vienen de la época apostólica. ¿Cuál es? Episcopado, presbiterado y diaconado. Episcopado, episcopos, quiere decir en griego administrador. El episcopos, el sucesor de los apóstoles, es el administrador de los bienes espirituales del pueblo de Dios. Presbítero, ustedes saben qué decir anciano. Anciano no en sentido de más viejo, sino en sentido de más respetable, el más respetable. Y diácono quiere decir servidor, la diaconía. Quiere decir, esos son los 3 ministerios ordenados de la iglesia. ¿Qué cosa es un cardenal? Un cardenal es un obispo. Más que obispo, no hay rango en la iglesia. El rango más alto de la iglesia
es obispo. Un cardenal, ¿qué cosa es? Un obispo. Se ha discutido mucho el origen de la palabra cardenal. Se cree que proviene de los 7 diáconos que tenía el Papa en los primeros 3 siglos de la Iglesia. El Papa tenía 7 diáconos que lo ayudaban a administrar todas las parroquias de Roma. Porque ustedes crean que no. Los que ayudan a la administración del obispo no son los presbíteros, son los diáconos. Los diáconos no responden al cura de la parroquia, los diáconos responden al obispo. Y fíjense, en una misa celebrada con el obispo, los diáconos no van adelante, los diáconos van delante del obispo, porque los diáconos dependen del obispo. Habían 7 diáconos que atendían todas las necesidades de la Iglesia de Roma. Se cree que con el tiempo esos diáconos fueron presbíteros y fueron obispos, y de ahí surgieron los cardenales. Esos diáconos ayudaban al Papa a gobernar la Iglesia de Roma. Los cardenales ayudan al Papa a gobernar la Iglesia. ¿Qué es un cardenal? Un obispo que ayuda al Papa a gobernar la Iglesia y que tiene derecho a votar en la sucesor del obispo de Roma. Es el único que puede votar en la elección del Papa. Pero ¿por qué puede votar en la elección del Papa? Porque los cardenales, alguna gente piensa que es un honor que le dan a un país. No es un honor que le dan a un país. Los cardenales no están para darle honor al país. El cardenal está, ¿para qué? Para ayudar al Papa a gobernar la Iglesia. Si ustedes ven, todos los cardenales lo pueden buscar, trabajan en alguna comisión del Vaticano. Los cardenales trabajan en diferentes comisiones y continuamente están yendo a Roma y viniendo de Roma, algunos viviendo en Roma, porque son los que ayudan al Papa a gobernar la Iglesia. Pero ¿cuál es el rango de los cardenales? Obispo. No. ¿Y hay rango de Papa? No hay rango de Papa. No existe rango de Papa. ¿Qué cosa es Benedicto XVI? Un obispo, como todos los demás obispos. Cuando nadie hace al Papa. En la misa de que cuando se elige un Papa, el Papa se presenta a la Iglesia de Roma como su nuevo pastor, pero no hay ninguna ceremonia para hacer esa persona Papa. Porque el rango ministerial de Papa no existe. Es un obispo que ya está ordenado hace 30, 40, 50 años. ¿Qué es lo que hace? Le ponen la palia. ¿Qué cosa es la palia? La palia, si ustedes ven, es una cosa que le ponen blanca aquí, que cuelga por delante. La palia solamente se lo ponen a los arzobispos. A los arzobispos, los obispos no, solamente se le ponen. ¿Qué cosa es un arzobispo? El prefijo arc, en griego quiere decir sobre. Arcángel, que está sobre los ángeles regulares. Arzobispo. El arzobispo es un obispo de una arquidiócesis. Si uno dice arquidiócesis, ¿qué ustedes creen que sea una arquidiócesis? Una diócesis muy grande, que se distingue de una diócesis normal. Una diócesis puede ser muy grande por su tamaño o por su importancia. Por ejemplo, la diócesis de Damasco en Siria, a lo mejor no es muy grande, a lo mejor tiene 15.000 o 20.000 cristianos, pero ¿por qué es arquidiócesis? Porque es una de las iglesias patriarcales más antiguas, entonces es una arquidiócesis. Ahora, Miami era una diócesis, cuando habían 6 o 7 iglesias, en los años 60. ¿Cuándo la hacen arquidiócesis? Cuando ya llega a tener casi 1 millón de habitantes. Ya es una diócesis grande. Entonces, en vez de tener un obispo, tiene un arzobispo. Entonces, que tiene cierta jurisdicción sobre las diócesis, más chiquitas que la rodean, como la diócesis de Venice, como la diócesis de San Petersburg. No quiere decir que las manda, pero tiene cierta. Entonces, el único que se puede poner la palia es el arzobispo. El arzobispo. Pero fíjate, el arzobispo de Miami no se puede poner la palia en el arzobispado de Boston. El único que porque es el signo de poder en la diócesis, es el símbolo de autoridad. El único que se pone la palia en la arquidiócesis de Boston es el arzobispo de Boston. Y cuando el arzobispo de Boston viene a Chicago, el arzobispo de Boston no se puede poner la palia en Chicago. ¿Por quién se pone la palia? El arzobispo de Chicago. El único que se puede poner la palia en toda la iglesia es el Papa, porque tiene autoridad sobre toda la iglesia. Por eso van a ver que el Papa siempre la tiene puesta, sin embargo el obispo se la pone solamente en la diócesis sobre la cual él tiene poder de administrar. La función, lo dice bien claro el Concilio Vaticano, la función del obispo, y lo dijo Monseñor, ¿cómo se llama el obispo santo de Colombia? Uribe Jaramillo. La función del obispo es predicar
Orar, sanar y liberar. No digo otra cosa porque me están firmando y no puedo decir lo que iba a decir. Pero esa es la función de los obispos. Ahora, cuando tú oyes, y eso lo dice el Concilio Vaticano, la enseñar, la primera función, sanar y liberar. Cuando tú oyes eso, y lo decía Monseñor Uribe Jaramillo, ¿se está cumpliendo eso en la iglesia? Y lo dijo el Papa. Juan Pablo II vino 7 veces a Estados Unidos. Y las 7 veces que vino Juan Pablo II a Estados Unidos fue a decir a la iglesia americana en específico, a los obispos, le dijo, yo lo tengo grabado, ustedes no son administradores, ustedes son pastores. Dejen la administración en manos de los laicos y ustedes dedíquense a pastorear. Desafortunadamente el Papa habló y de ahí vienen todos los problemas que nosotros tenemos en este momento en Estados Unidos. Cuando tienes un sacerdote y un arzobispo metido 7 horas en la oficina sacando cuentas de lo que entra, de lo que sale, del mortgage, de esto, de lo otro, No está orando. ¿qué tiempo tiene para pastorear a sus fieles? Nada. Ninguno. Y el sacerdote está ungido. Por eso yo entiendo que un sacerdote se puede deprimir. Si a mí me unge el sacerdote, me lo dijo el Padre Luis el otro día, dice, a mí me han ungido para pastorear y yo me tengo que pasar la vida entera administrando. Una persona que está, yo digo que una persona que se pasa el día entero arreglando los matrimonios, con citas para los matrimonios que están acabando, los muchachos que están metidos en droga, el catecismo, eso es un pastor. No cuando esté el día entero, ¿cuánto falta? ¿Cuánto me queda? ¿Qué dio la escuela? ¿Cuánto falta para pagar la luz? Y cuando Cristo venga no le va a preguntar cuántos edificios dejó pago, le va a preguntar cuántas ovejas se te perdieron. Por eso tenemos que orar mucho por los obispos y por los presbíteros y por los diáconos. Pero esas son las 3 órdenes de la iglesia. Algo que a lo mejor ustedes no sabían, a lo mejor viene mucha confusión. Hasta 1800 habían cardenales laicos. ¿Ustedes sabían eso? No. Hasta 1800, el último cardenal laico fue en el 1800. Habían laicos que eran cardenales, no eran presbíteros ni obispos. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de los cardenales? Ayudar al Papa en gobernar la iglesia. Habían laicos prominentes que los nombran cardenales para ayudar al Papa a dirigir la iglesia sin ser obispo y sin ser... En el 1800 fue cuando se puso ya la ley de que todo solamente podía ser cardenal un obispo. El último cardenal laico no me acuerdo, pero fue como en el 1830 o 1840. Y viene la confusión, por ejemplo, del Papa Borgia, que tenía 3 hijos. Pero el Papa Borgia era cardenal laico. Al Papa Borgia lo ordenaron presbítero y obispo 2 días antes de hacerlo Papa. Y ya tenía una vida formada por otro lado. Eso es lo que mucha gente, que hay papas con hijos, eso es lo que mucha gente no entiende, que muchos papas esos fueron cardenales laicos, que vivían una vida de príncipes de Roma, porque lo único que hacían era la administración de la iglesia, no eran sacerdotes. Desde 1800 para acá, sí. Ahora en el último consistorio se sacó cardenal un sacerdote que no era obispo y lo tuvieron que ordenar enseguida obispo, pero era sacerdote, un sacerdote muy anciano, muy meritorio. Tuvieron que ordenarlo enseguida obispo para hacerlo cardenal, porque el Papa puede nombrar a un sacerdote cardenal, sobre todo que era una especie, no va a hacer ninguna función porque es muy mayor, es como un reconocimiento que se le dio a este hombre por la labor. Esas son los tres ministerios de la iglesia. Aparte de esos 3 ministerios, no hay más ministerios ordenados en la iglesia. Los demás son ministerios espirituales, pero esos son los 3 ministerios apostólicos: episcopado, presbiterado y diaconado. El diácono solamente lo que hace es ayudar al obispo cuando lo designa en las funciones en la parroquia. Es un ayudante, aunque algunos diáconos se creen que son obispos, pero no son más que ayudantes del obispo que lo designa a parroquia. Es un servidor. Por eso puede realizar el sacramento del bautismo, porque cualquier laico puede bautizar. En momento de gravedad, cualquier laico puede bautizar. Y la persona queda bautizada. Por eso el diácono puede bautizar. Puede darle el matrimonio. ¿Por qué puede dar el matrimonio? Porque el presbítero no es el que ministra el matrimonio. El matrimonio lo ministra los 2 cónyuges. Por eso el diácono puede presidir, puede predicar, porque se le da la instrucción de predicar, pero no puede ni confesar, ni celebrar la Eucaristía, ni ungir a los enfermos, porque eso es propio del presbítero.
Esos son los tres. Entonces acuérdense que tenemos diócesis y arquidiócesis. Ya ustedes aprendieron lo que es una arquidiócesis y lo que es una diócesis. Y ahora voy a dejar porque sé que hay preguntas. Eso es en cuanto a la formación de la unidad de la iglesia. Otra cosa, hay un concepto, y vamos a terminar porque ya son las 10. Hay un concepto muy errado, que yo también lo tenía antes muy errado, que la gente piensa que está la iglesia de Miami, la iglesia de Cuba, la iglesia de Nicaragua, y que entonces como que estamos pegados en una iglesia. No, somos una sola iglesia. No hay iglesia cubana, ni hay iglesia nicaragüense, ni hay iglesia venezolana. La iglesia venezolana y la iglesia cubana y la iglesia nicaragüense es iglesia católica, apostólica y romana, que practica su fe en Nicaragua, que practica su fe en Cuba, que practica su fe en Estados Unidos. Porque ese concepto también se metió en la iglesia, de que son, entonces si hay iglesias nacionales, entonces no somos un solo cuerpo, y no solo somos un solo cuerpo, no somos una sola nación. Se recuerda que dijimos que la iglesia es la nación de la nueva alianza. Si nos dividimos en la iglesia nicaragüense y la iglesia argentina, dejamos de ser una sola nación. Por eso somos una sola nación. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo entero, y de ahí está, que vamos a ver después de ahí entra la comunión de los santos, que eso vamos a ver después cuando veamos, creo, en la comunión de los santos. Hay comunión de los santos porque somos una sola iglesia. ¿Por qué los protestantes no creen en la comunión de los santos? Porque no son una sola iglesia. Si tú te das cuenta, hay una iglesia protestante aquí que no tiene ninguna conexión ni de fe, ni de culto, ni de nada con la otra que está en la misma esquina. Este predica diferente al que está aquí, este hace un culto diferente del que está allí. No hay comunión, no hay comunión en absoluto, son como satélites aislados, separados. La iglesia, y pues vuelvo a decir, con eso voy a terminar, tenemos que velar por la unidad de la iglesia. Alguien me dijo el otro día que si yo, en el monasterio que me preguntó que si yo sabía algo de aquí, que yo recalcaba tanto de los que dividen la iglesia, que yo no sé nadie. Eso yo lo digo porque hay que repetir, no se puede. A mí nadie me divide esto aquí, porque al primero que vea lo saco sin misericordia. Le digo, vete para la Legión de María o vete para Cursillo Cristiandad, formar guerra por ahí, aquí no vengan más. Y se lo he dicho unos cuantos, y no hace mucho, porque la caridad es justicia. Y si una persona viene aquí a dividir, antes que dañe el grupo, se tiene que ir. Punto. Y por eso este grupo lleva 16 años. Y otro a los 3 años se acabó, de chismes y enredos, porque ni tolero chismes, ni tolero divisiones. Punto. Eso es más que claro. Los que llevan tiempo conmigo saben cómo es el asunto. Al principio me daban con chisme a la casa. Ay, mira, tú sabes que si espérate un momentico, porque fulanito, esto fue a Suárez, no fue aquí, fue en San Gil. Al principio, no tiene nada que ver con nadie aquí. Al principio me llama, no, mira, porque yo creo que fulanita me dijo, ¿quién fulanita? Espérate un momentico. Lo ponía en hold, pensaba que iba a estar, cogía en bajo fulanita y hacía un triple line. Decía, mira fulanita, que está fulana, que tú me decías que fulana, ¿qué? Qué bueno, se acabó el chisme. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Nadie me volvía más. Una vez me llama una, ¿usted sabe lo que están haciendo en la iglesia de Little Flower? Digo yo, ¿tú llamaste a la iglesia de Little Flower? No. ¿Y para qué me lo dices a mí? Yo no soy de sacristía de Little Flower. A mí no me interesa lo que pasa en Little Flower. Porque no me interesa. Porque cuando tú das esa cabida, sí, ¿y qué está pasando en...? ¿O tú viste fulanita? ¿Qué? No, si tú tienes algo contra tu hermana, ve y díselo. A mí no me lo digas porque a mí no me interesa. A no ser que sea algo moral que está dañando el grupo, eso es otra cosa totalmente aparte. Porque los chismes y las divisiones son los que acaban con la iglesia. Y de verdad que no tiene, yo no conozco ninguna división aquí, pero estoy diciendo... porque estamos hablando de que la iglesia es una, y estamos tenemos un llamado para que uno se dé cuenta que no podemos romper la unidad de la iglesia a ningún nivel, ni espiritual. No sé qué me decía el otro día, yo llego aquí y yo me siento como en una familia porque hay una unidad. Pero a veces tú llegas a un lugar y tú sientes que ahí lo que hay es guerra, que cada cual quiere hablar para su propio orgullo, y ese es el demonio. Y cuando la iglesia se divide, aunque sea en un grupo de 10 personas, tú estás dividiendo el cuerpo de Cristo. Tú estás dividiendo el cuerpo de Cristo, estás haciéndole un daño terrible a la unidad de la iglesia, hasta a nivel personal. Cuando tú dejas de creer lo que cree la iglesia, tú estás desgarrando a nivel personal el cuerpo de
Y vuelvo a decir, porque no se habla mucho de eso, estamos llamados a guardar la unidad de la iglesia. El vínculo de unidad de la iglesia es la fe. No podemos atentar contra la fe de la iglesia. Y lo vuelvo a decir, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos, yo siempre pongo ejemplos personales y como soy chisme, pues a todo el mundo le interesa. Yo pensaba, y todavía lo pienso, yo pensaba y todavía lo pienso, que las almas del purgatorio no pueden interceder por nosotros. Porque yo pensaba, mi lógica me decía que si ellas necesitan mis oraciones, ¿cómo van a orar por mí? Pero leí que la iglesia dice que las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros, y yo creo, aunque mi mente me diga otra cosa, yo sí creo profundamente y le pido a las almas del purgatorio, aunque mi mente me tira por otro lado, porque yo me tengo que llevar por la fe de la iglesia, no por lo que mi mente, porque mi mente me engaña una pila de veces. Ese es el vínculo que tú dices, yo creo, pero más importante que yo creo es lo que cree la iglesia. Y entre lo que cree la iglesia y lo que creo yo me someto a lo que cree la iglesia. Cuando tú te sometes a lo que cree la iglesia, tú nunca te vas a equivocar. Porque la iglesia es madre. Es una característica de la iglesia. Y yo sí me he dado cuenta, las madres nunca se equivocan. Cuando tu mamá te decía no hagas esto y tú lo hacías, y después te dabas el trastazo, tú decías ¿qué razón tenía mi mamá? Y yo a la larga me he dado cuenta, yo siempre digo ¿qué razón tenía la iglesia cuando dijo tal cosa? Y nosotros no estábamos de acuerdo con lo que la iglesia dijo. Tenemos que guardar el vínculo de la fe, el vínculo de la liturgia de la Eucaristía, el vínculo de la oración y por supuesto, lo hablamos en Santa Cecilia, el vínculo del obispo de Roma, que es el vínculo de orden visible de la iglesia. Vamos a hablar después si la iglesia es visible o invisible, porque los protestantes, para poder armar su pastel, ahora han desaparecido la iglesia y dicen que la iglesia es invisible. Vamos a hablar de eso después. Pues sí, te lo van a decir. La iglesia es invisible. La iglesia no es invisible, porque Cristo no es invisible. Cristo tiene un cuerpo glorificado. Aunque no lo vemos, no es una cosa que yo no lo vea, porque por ejemplo yo no veo a mi tía en Cuba, pero mi pobre tía es invisible. No es invisible lo que yo no la veo. La iglesia es visible, aunque no vemos a Cristo. Cristo es visible porque tiene cuerpo visible, pero vamos a ver después, porque muchos protestantes, grandes doctrinas, dicen, no, la iglesia es, lo que quieren decir que al ser invisible, todos, la iglesia de la esquina que está fajada con aquella y aquel que está fajada con este, pueden formar parte de esa iglesia porque el vínculo no se ve, pero el vínculo sí se ve. Porque tú dices, en mi casa todos estamos unidos y oyen los gritos que salen la abuela y el padre y le botan la ropa en medio de la calle, después dicen, ay, todos estamos unidos. Tú dices, espérate, lo que tú dices no va con lo que yo veo, lo que entonces no es. Y la iglesia no es invisible, la iglesia es visible. Y vamos a ver eso después. La pregunta, o sea que hay algunas preguntas. Espérate, que ella tenía una pregunta hace rato. Después, dime. O sea, ¿en el episcopado entran lo que son los cardenales? No entran. Solamente hay episcopado. Los obispos, los cardenales y el papa son obispos. No son nada más que obispos. ¿Tiene forma el episcopado entonces? ¿Cuál es el episcopado de qué? Todos los obispos. Okay. Todos los obispos forman el episcopado. Episcopado, obispo. Ahora lo que yo dije es que no hay ministerio de papa ni hay ministerio de cardenal. Cuando hacen un cardenal no le hacen ninguna ceremonia para hacerlo cardenal, solamente le dan la birreta. Cuando hacen un papa no le hacen no lo ungen papa, solamente le ponen el palio de la iglesia de Roma y lo sientan en la sede del obispo de Roma. La diócesis tiene un punto. ¿Cuál es el punto central de la diócesis? La catedral. ¿Qué cosa es la catedral? La catedral es una iglesia donde está la cátedra del obispo. ¿Qué cosa es la cátedra del obispo? La silla donde el obispo se sienta a enseñar. Si ustedes ven, los obispos predican sentados en la catedral. Igual que el papa en Roma predica sentado. Esa silla donde se sienta el papa, la silla, si ustedes van a la catedral, la silla que está en el medio, donde se sienta el obispo, esa es la cátedra. Cátedra quiere decir un lugar donde, por eso en las escuelas se dice la cátedra de medicina, la cátedra es un lugar de donde se enseña. La catedral puede ser cualquier iglesia donde el obispo ponga su cátedra, su silla. Cuando un obispo pone, San Mary no era catedral, San Mary era una iglesia de la Santa de Miami, pensaban que Corpus Christi iba a ser la catedral, pero el obispo decidió poner su cátedra en la iglesia
de San Mary, y a poner, o sea que no hay una iglesia que se llame catedral. La iglesia se vuelve catedral cuando el obispo pone su cátedra en ese lugar. Por eso San Pedro no es catedral en Roma. San Pedro no es catedral, San Pedro es basílica. Por eso el Papa no tiene trono fijo en San Pedro. Por eso el Papa se sienta en una silla que la quitan, ustedes la han visto, y la ponen. ¿Dónde estaba la cátedra del Papa? En San Juan de Letrán. San Juan de Letrán es la catedral de Roma, es la sede del Papa, por eso ahí está la cátedra donde el Papa se sienta, la cátedra fija de piedra del Papa. Por eso ustedes ven que en el Vaticano el Papa le pone una silla movible, no hay cátedra, es una basílica, no es catedral. La catedral de Roma es San Juan de Letrán, el Salvador de San Juan de Letrán. Si ustedes ven la misa de Jueves Santo, el Papa la da. ¿Y por qué la misa da el Papa la misa de Jueves Santo y Corpus Christi en San Juan de Letrán? Porque es la catedral de Roma. Y por eso la gente dice, ¿de dónde salió la palabra papa? La palabra papa es una palabra griega que quiere decir padre. No es italiana. La palabra papa es una palabra griega que quiere decir padre. La papa se le decían a todos los obispos en el siglo I, II, III y IV. A todos los obispos del habla griega le llamaban papa. Era un título episcopal. ¿Por qué? Porque el obispo era el padre de la ciudad, el padre de la diócesis. Por eso se le decía papa a los obispos. Después, con el tiempo, dejó de utilizarse el título papa para los obispos y quedó para el obispo de Roma. Pero todavía hay varios papas. Por ejemplo, al arzobispo cabeza de la iglesia copta de Egipto, que no es católica, es apostólica, pero no es católica, se llama el Papa Shenua III. Le dicen papa porque es el obispo de la iglesia egipcia, y sus seguidores le llaman el Papa Shenua, porque papa es un título episcopal. Del obispo de los caldeos también la iglesia caldea le llama papa, y en eso es nada menoscaba al obispo de Roma, porque papa es un título que se le daba antiguamente a los obispos, pero con el tiempo quedó solamente para designar al obispo de Roma. Porque te dicen los protestantes, ¿dónde está en la Biblia la palabra papa? Digo 1.000.000 de veces cada vez que dice padre. Ahí está la palabra papa. Papa quiere decir padre, nada más. ¿Y por qué Santo Padre? Santo Padre no porque el Papa sea santo. Santo Padre es porque el oficio del obispo de Roma es santificar a la iglesia, custodiando la fe y custodiando el orden de la iglesia. Por eso se le llama santo, no por lo que es él, sino por lo que él hace. Por eso se le llama Santo Padre. Había otra, dime, tenías una pregunta. Tú dijiste que el cardenal es lo mismo que obispo. No es lo mismo, es que un cardenal es un obispo, no existe un ministerio que se llame cardenal. Entonces, cualquier obispo puede ser cardenal. Sí. Bueno, no, espérate. No, eso lo hace la prensa, eso no lo dice la iglesia. La prensa pone cuáles obispos ellos creen que puede ser papa, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando entraron a la elección de Juan Pablo II, nadie tenía la más remota idea de que iba a salir, ni sabían cómo se llamaba que iba a salir. La primera vez en toda la historia de la iglesia que han acertado con quién iba a ser el papa fue con Benedicto. Y como todos pensaban que ese iba a ser el papa, yo pensaba que no iba a salir, porque nunca había pasado que todo el mundo dijera ese va a ser el papa y que saliera. Casi siempre, como Juan Pablo II, nadie tenía la más remota idea quién era. Lo que ella dice es cierto, cualquier obispo tiene potencialidad de ser papa, cualquier obispo. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes son los obispos más conocidos? Los obispos más conocidos son los cardenales. ¿Por qué son conocidos? Porque como están continuamente reuniéndose en comisiones y en cosas al año 4, 5, 6 veces, todos se conocen y todos saben cuál de ellos más o menos puede servir. Por eso es que casi siempre sale entre los mismos cardenales, aunque se ha dado casos. Mira, casos que nos estamos alargando, pero estas son cosas que la gente debe saber. En la Edad Media había un hombre muy santo que se llamaba Celestino, que era un ermitaño que vivía en un monte, por allá cerca de Nápoles, en un monte, en una cueva, comiendo hierba, y resulta que lo eligieron papa, porque los cardenales pensaron que ese hombre tan santo podía guiar la iglesia. Hermano, fue un verdadero desastre. Fue un verdadero desastre. Lo hicieron sacerdote, lo hicieron obispo, lo hicieron papa. Un hombre santo, dormía en el suelo en el Vaticano. Dormía en el suelo arriba de unas ramas en el Vaticano. Pero era tan santo que no sabía absolutamente nada
del gobierno de la iglesia. Y antes del año tuvo que renunciar porque fue un verdadero, lo cual quiere decir que no solamente hace falta santidad, pero también hace falta habilidad para saber gobernar un pueblo de 1 billón y tanto de personas. O sea, y ese es el único caso que se recuerda que un papa haya renunciado. Él dijo, mire, yo me siento totalmente perdido, soy incapaz de gobernar la iglesia, pero los cardenales designaron a un ermitaño, lo designaron. Vimos en San Anselmo, San Eugenio hoy, que era un obispo era un abad del monasterio que donde está la Basílica de San Pablo, y lo eligieron papa. Actualmente, los últimos siglos se ha sacado siempre de entre los mismos cardenales porque ya se conocen. Y yo estaba oyendo a un cardenal decir porque hay gente que dice que si los cardenales hacen compromisos unos con otros de vota por fulano y vota, y yo oí un cardenal decir, y muy seriamente, que cuando uno se para delante de la pintura esa gigantesca del juicio final de Miguel Ángel, con el papel en la mano, y tú dices, juro por mi salvación que mi voto ha sido inspirado por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia, dice que las piernas te tiemblan. Dice que hay que ser un incrédulo para depositar un nombre ahí que tú no crees que es el que debe guiar la iglesia. Porque fíjate que eso se pone dentro de un cáliz, delante del, como diciendo, si tú votas mal, mira ahí a Cristo juez. Por eso, los que dicen eso son gente que verdaderamente no son gente. Una hermana tenía Cristina tenía una pregunta, ¿cuál es la pregunta que tenía? Y ya vamos a cerrar. Tengo que pagar por muy chiquitín. No te preocupes, yo te digo de aquí, dime. Usted mencionó que los testigos de Jehová y los mormones no son considerados. No son cristianos. Sí, pero hay dos otras agrupaciones que yo he oído y quiero que me aclaren. Ciencias cristianas y los sabatistas. ¿Esto es cierto? Algunos déjame explicarte. Los testigos de Jehová, ¿por qué no son cristianos? Los testigos de Jehová no son cristianos porque ellos consideran que Cristo es un ángel, es San Miguel Arcángel. Ya a negar la encarnación de Cristo en un hombre, en el vientre de María, y pensar que son un ángel, ya se salen por completo. Y a pensar que el Espíritu Santo no existe y que es una corriente como la electricidad, se quedan fuera del cristianismo. Los mormones, aunque cantan en Navidad el coro del tabernáculo mormón y hablan de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, ellos piensan que Dios Padre era Adán, que tuvo sexo con la Virgen María, de donde nació Cristo. Ya a partir de ahí se salen totalmente de la doctrina. Ellos creen que todas las personas pueden llegar a ser Dios. Tú y yo podemos llegar a ser Dios. Eso es nueva era. Ya no son cristianos. Los sabatistas, los adventistas, algunos protestantes no los consideran cristianos, algunos protestantes. Yo creo que sí son cristianos, porque creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Yo creo que los adventistas son como los judaizantes que San Pablo tanto persiguió, que son cristianos que se centran más en la antigua ley que en la nueva ley. Pero sí creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creen en la Trinidad. Para mí ellos sí son verdaderamente cristianos, aunque hacen énfasis en la antigua ley tremenda. Y San Pablo dice que no se puede estar en dos leyes al mismo tiempo. Y la ciencia cristiana, si te soy honesto, no la conozco a profundidad. No puedo decir porque no la conozco. La voy a leer y te voy a decir mi opinión después. Perdón, entonces aclaro. Los testigos de Jehová son los que dicen que la Santísima Virgen... No, los mormones. Son los mormones. Los mormones. Gracias. Pues nada. Sí, porque tengan cuidado porque los mormones vienen a la casa de ustedes y dicen creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, celebramos la Navidad, y tú dices que, pero cuando tú empiezas a meterte y empiezas a ver qué ellos creen que es el Padre, quién ellos creen que Jesús y el demonio son hermanos. Ellos creen en la progresión, o sea que Adán, ellos dicen que Adán se convirtió en ángel y después se convirtió en Dios Padre. Y que así nosotros somos hombres, nos podemos convertir en ángeles y después nos podemos convertir en dioses. Son los mormones. Son los mormones. Por eso hay que tener cuidado, porque cuando tú entras, el lenguaje es puramente cristiano. Y tú dices, ay, no se creen en lo mismo. No, cuando tú empiezas, las sectas tienen esas características. Las sectas te presentan algo parecido, pero no te empiezan a soltar las cosas hasta que tú no estás bien metido adentro. Te empiezan a soltar poquito a poco las cosas, y cuando tú vienes a ver, ya tú estás tan involucrado, tienes el cerebro lavado,
que terminas aceptando todo lo que te dicen. ¿Tú tienes una pregunta, Luisito? Sí, rapidito. Perdona que me demore, pero creo que estas cosas son necesarias aclararlas porque... Esto es muy rápido y muy sencillo. Estabas hablando hace un minuto de las almas del purgatorio, de si las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros. Pueden orar por nosotros y nosotros debemos orar por sí. ellos. Lo que ellos no pueden hacer, y esto entonces, es orar por ellos mismos. Es orar por ellos sí. mismos. Yo tenía la idea que ellos no podían, que eran almas inermes allí, pero la iglesia dice, si las almas del purgatorio son cristianos como tú y como yo, ahí mismo ellos pueden seguir orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Así que yo ajusté mi pensar a lo que piensa la... A ver, das sus últimas preguntas y ya, la de ella y la de Carlos y ya terminamos. Dime. Podemos ir a la Eucaristía, la pregunta de la Eucaristía. Si no me complicada, si es de la Eucaristía, tenemos que esperar para la Eucaristía. Dime cuál es. La pregunta es que yo tengo sin duda cuando se hace la consagración, que se hace la elevación, y yo tengo algo muy, pero muy importante, ya sea de salud, de lo que sea, de alguien, de lo que sea. Yo en ese momento, cuando se alza la hostia y se alza el cáliz, yo alabo al Señor, pero yo pongo en el cáliz esta petición. No te vas al infierno por hacerla, pues no te vas a ir al infierno por hacerlo, pero el momento correcto para hacer eso es antes del Padre Nuestro, cuando dice por Cristo, con Cristo y en Cristo. La consagración, yo estaba confundido en eso. La consagración, a ver cómo ustedes me entiendan, la consagración ni siquiera es para adoración. Cuando el sacerdote presenta la hostia, la iglesia dice que no es para adoración, dice que es para contemplación. Dice que el sacerdote presenta la hostia y uno se queda tan asombrado de ver de que Cristo bajó ahí, que ese momento como para decir, wow. Porque yo pensaba que era un momento de adoración, pero ni siquiera dice la iglesia que no es de adoración, que Él lo presenta para que cada uno se quede sobrecogido del misterio que acaba de ocurrir. Pero eso que tú puedes hacer, lo puedes hacer cuando dices por Cristo, con Cristo, en Cristo pongo todo eso, en vez de la elevación. Carlos, la última pregunta y cerramos. No, es en parte de lo que él dijo. Entonces, cuando estas almas del purgatorio oran por nosotros, ¿eso le ayuda a la salvación de estas almas? No, para ellos no. Para nada. Ellos solamente dependen. Ellos no pueden, las almas del purgatorio no pueden hacer nada por ellos mismos. Ellos dependen de nuestras oraciones, pero ellos pueden orar por ti, como, por ejemplo, si los santos pueden orar por mí, pues entonces ellos pueden orar por nosotros porque son miembros de la misma iglesia y más que definitivamente son salvos ya. Los que están en un proceso de purificación, por supuesto que ellos pueden orar por nosotros. Ellos no pueden orar por ellos mismos. Sí, pero al ellos, yo entiendo tu punto, pero al ellos no le ayuda en nada a ellos a orar. Para nada, no. Aunque no lo hagan ellos. Aunque no lo hagan por ellos, no. Ellos están en un proceso de purificación que para nada los ayuda. Solamente los ayuda las oraciones nuestras. Pero la Madre Gabriela cuando dijo algo muy interesante, dice, como las almas del purgatorio, y todos vamos a ser, si Dios quiere, algún día almas del purgatorio, con el favor de Dios. Si un alma del purgatorio que es consciente, porque las almas no pierden la conciencia de la memoria, cuando salga del purgatorio, yo estoy seguro que esa alma se va a acordar de las personas que oraron por ella, y delante del cielo, cuando entre el cielo, va a orar por las personas que lo ayudaron a salir. Así que es un buen negocio. Yo oro todas las mañanas por las almas, por el purgatorio, hasta con algunas que yo conozco, para cuando salgan me ayuden a salir. Sí, porque ya son cuerpos que son santos cuando están delante del cielo. Así que esa es una práctica que desafortunadamente se perdió en la iglesia, porque nos volvimos tan modernos que nos olvidamos de las almas y tenemos que volver a ser católicos. Tenemos que recuperar nuestra tradición católica, porque lo total dejamos de ser católicos para que los que no son católicos vinieran y volvieron. No, se volvieron más furiosos todavía contra nosotros. Así que no podemos, el que no le guste, que se vaya. Una forma un poco rara para terminar una charla sobre la unidad de la iglesia, pero bueno, vamos a orar. Que los ángeles del Señor nos acompañen en esta semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.